experiencias cercanas a la muerte. Tiene una anécdota. En el año 86 tuvo el testimonio de un estudiante de medicina que estuvo 9 minutos muerto y resucitó. Le causó tanto impacto siendo cardiólogo que comenzó una investigación. Ya en 2 años, en el 88, en 1988 tenía 12 casos de muertes que habían resucitado de experiencias cercanas a la muerte. Así que junto con 10 hospitales en Holanda comenzaron un estudio y hasta el día de hoy no paran. Han sido 35 años de investigación. Tiene un bestseller. Ayer hablaba con Vicente, que estará esta tarde, es profesor de filosofía. Hola, Vicente. Y me dijo, si tengo que recomendar un libro de experiencias cercanas de la muerte, es el libro de Pim Van Lommel. Con ustedes, Pim Van Lommel. Le van a poner su presentación, ¿no? It's up here. Okay. Yes, because I need this. Yeah. You take a chair. Sit here or you stand? Can be here. Yeah? Okay. Sit. Is this? Okay. Sí. Thank you very much. Muchas gracias. So, ladies and gentlemen, I'm very pleased that I get the opportunity today to discuss here my concept of the continuity of consciousness based on scientific research on near-death experiences in survivors of cardiac arrest. Señoras, señores, estoy encantado y muy contento de tener la oportunidad hoy aquí de exponer mi concepto de la continuidad de la conciencia basado en la investigación científica sobre la experiencia cercana a la muerte en supervivientes de paro cardíaco, de infarto. A near-death experience, or an NDE, or an experience of enhanced consciousness during a period of apparent coma, give rise to many unbelieving and critical questions, especially by physicians and neuroscientists. How can it scientifically be explained that people can have clear memories from the period of obvious unconsciousness? Or how is it possible that permanent life changes occur after cardiac arrest of only 2 minutes? The existing worldview had radically changed. Porque una experiencia cercana a la muerte o una experiencia de conciencia aumentada durante un periodo de coma aparente sigue suscitando como muchas preguntas de personas muy incrédulas o muchas críticas, sobre todo por parte de los médicos o de neurocientíficos. ¿Cómo puede explicarse científicamente que las personas puedan tener recuerdos claros durante un periodo de conciencia evidente? ¿O cómo es posible que se produzcan cambios vitales permanentes después de haber tenido una parada cardíaca donde ha habido solamente 2 minutos de parada cardíaca? Entonces, la perspectiva ha cambiado mucho en los últimos años. Quote, "You can be physically dead, but your mind lives on. Only one thing matters, your attitude toward other people. I accept life as it is, and I'm no longer afraid of death." Y esto es una cita de una persona que dice: puedes estar muerto físicamente, pero tu mente sigue viva y solamente importa una cosa, y es tu actitud hacia los demás. Acepto la vida tal y como es y ya no le tengo miedo a la muerte. Being a cardiologist, I have been able and privileged to study patients with a near-death experience during cardiac arrest since 1986. And since then, my scientific curiosity was more and more provoked
because according to our current medical concept, it is not possible to experience consciousness during a cardiac arrest when circulation and breathing have ceased. In medical school, I have always learned that it was obvious that consciousness was a product of a functioning brain. But now the phenomenon of a near-death experience raised several fundamental questions. How and why does an ND occur, or how does the content of an ND come about? And even more important questions for me were, how is consciousness related to the integrity of brain function? And is it possible to speak of the beginning of our consciousness, or will consciousness ever end? Yo como cardiólogo he tenido el privilegio de estudiar a pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte durante una parada cardíaca desde 1986. Y desde entonces mi curiosidad científica ha ido en aumento, porque según nuestros conceptos médicos actuales no es posible experimentar la conciencia durante una parada cardíaca, cuando la circulación y la respiración ya han cesado. Y en la Facultad de Medicina yo siempre aprendí que era obvio que la conciencia era simplemente un producto del cerebro en funcionamiento, pero ahora el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte ha planteado varias preguntas que son fundamentales. ¿Cómo y por qué se produce una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo se produce el contenido de una experiencia cercana a la muerte? Y lo que es más importante para mí en ese momento, las preguntas es ¿cómo se relaciona la conciencia con la integridad de una función cerebral que está funcionando? Y luego, ¿se puede hablar de un principio de nuestra conciencia? ¿Y nuestra conciencia tiene algún tipo de fin? I also realize that many aspects of consciousness still are a great mystery, because as the well-known philosopher David Chalmers has said, consciousness, the subjective experience of an inner self, poses one of the greatest challenges in science. Even a detailed knowledge of the brain's working and of neural correlates of consciousness may fail to explain how and why human beings have self-aware minds. Y también soy consciente de que muchos aspectos de la conciencia siguen siendo un gran misterio, porque en palabras del conocido filósofo David Chalmers, él dice que la conciencia, la experiencia subjetiva de un yo interior, plantea uno de los mayores retos a la ciencia. Incluso un conocimiento detallado del funcionamiento del cerebro y de los correlatos neuronales de la conciencia no tiene por qué o puede ser absolutamente incapaz de explicar cómo o por qué los seres humanos tienen mentes autoconscientes. But first, what is a near-death experience? ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? So some people who have survived a life-threatening crisis report an extraordinary conscious experience. And the NDE can be defined as the reported memory of a range of impressions during a special state of consciousness, including several universal elements such as an out-of-body experience, pleasant feelings, seeing a tunnel, a light, deceased relatives, a life review, or the conscious return into the body. Pero entonces, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué es una ECM? Pues algunas personas que han sobrevivido a crisis que han puesto en peligro sus vidas relatan una experiencia de una conciencia extraordinaria. Una experiencia cercana a la muerte puede definirse como el recuerdo declarado de una serie de impresiones durante un estado especial de conciencia, y parece ser que hay varios elementos universales como una experiencia extracorpórea, sensaciones agradables, la visión de un túnel, una luz, familiares fallecidos, una revisión de la vida o el regreso consciente al cuerpo. Many circumstances are described during which an NDE are reported, such as cardiac arrest, clinical death, shock after blood loss, complicated childbirth, coma following traumatic brain injury or stroke, near drowning, especially children, or asphyxia. But also NDE-like experiences are reported during serious diseases,
not immediately life-threatening, or during severe depression, isolation, or meditation. In fear-death situations like an imminent traffic accident, or without any obvious reason. Y luego se han descrito muchas circunstancias donde parece que se registra una experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, una parada cardíaca, o sea, la muerte clínica de la persona, un shock tras una pérdida de sangre, por ejemplo, personas que han tenido un parto complicado, un coma tras un traumatismo cráneoencefálico, un derrame cerebral, un ahogamiento inminente en niños, una asfixia, pero también se han registrado experiencias que son parecidas a las ECM en enfermedades graves que no ponen en peligro la vida de la persona, como por ejemplo en situaciones de depresión grave o en aislamiento, o personas la han tenido en meditación, o en situaciones de miedo a la muerte, como por ejemplo en una situación de un accidente de tráfico donde puede haber una muerte inminente, o simplemente que no hay ninguna razón para que esto se dé. NDE-like experiences can also occur during the terminal phase of illness and are called end-of-life experiences or deathbed visions. So apparently you don't always need a non-functioning brain to report an NDE. And the NDE is transformational, always causing the loss of the fear of death, profound changes in life insight, and enhanced intuitive sensitivity. Therefore, these experiences are also called spiritual transformative experiences, STE. Y luego las ECM también se pueden producir en situaciones durante la fase terminal de una enfermedad, y a eso lo denominan experiencias al final de la vida o visiones en el lecho de muerte. Es decir, que no siempre es necesario que el cerebro no funcione para tener una experiencia cercana a la muerte. Las ECM parece ser que siempre son transformacionales y siempre provocan como la pérdida del miedo a la muerte y cambios profundos en la percepción de la vida de la persona y una mayor como sensibilidad o una mayor intuición, y por eso también estas experiencias las suelen llamar experiencias espirituales transformadoras. Near-death experiences occur with increasing frequency because of improved survival rates resulting from modern techniques of resuscitation and from better treatment for patients with cerebral trauma. The content of an NDE and the effects on patients seem similar worldwide across all cultures and all times. According to a recent at-random inquiry, about 4% of the total population in the Western world should have experienced an NDE, which means that 2 million people in Spain and 20 million people in Europe must have had an NDE. Las experiencias cercanas a la muerte se producen cada vez más porque cada vez tenemos más tecnología y más técnicas de reanimación y un mejor tratamiento de los pacientes que tienen traumatismo cerebral. Y parece ser que el contenido de una experiencia cercana a la muerte y los efectos son similares en todo el mundo, independientemente de la cultura o de la época. Y según una reciente investigación aleatoria, alrededor del 4% de la población mundial ha debido experimentar una ECM. Eso quiere decir que en España 2 millones de personas podrían haber experimentado una ECM y 20 millones de personas en Europa. So 2 million people in Spain. So why do we physicians hardly ever hear a patient talk about his NDE? Patients are so reluctant to share their experience with others by all the negative responses they get. For most physicians, the NDE is an incomprehensible and still unknown phenomenon. Pero entonces, si 2 millones de personas en España y tanta gente en Europa han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿por qué los médicos casi nunca oímos hablar a los pacientes de que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte? Los pacientes además son reacios a compartir su experiencia porque reciben un montón de respuestas negativas cuando hablan de ello. Once a conference was held about NDE in a university hospital in the USA with more than 300 people in attendance. And at the end of the conference, after several lectures about NDE, a man stood up and said, "I am a cardiologist for more than 25 years.
I've never heard such absurd stories. This is total nonsense. I don't believe one word of it. And then another man got up in the audience and said, I'm one of your patients. I have had an NDE during cardiac arrest, and you would be the last one I would ever tell. Bueno, parece ser que en un momento dado se organizó una conferencia en un hospital universitario donde asistieron más de 300 personas sobre experiencias cercanas a la muerte. Entonces se estaba hablando del tema y en un momento dado una persona se levantó y dijo, yo soy cardiólogo, llevo con una práctica más de 25 años en mi vida y nunca he oído hablar de estas cosas tan absurdas, esto es un disparate y esto no es cierto en absoluto y es absurdo. Y entonces se levantó una persona del público y le dijo, yo soy su paciente y yo he tenido una experiencia cercana a la muerte y usted sería la última persona a quien yo se lo contaría. They know and they feel that these kind of doctors are not able to listen. Y es que saben y sienten que este tipo de doctores no son capaces de escuchar esto. Many years ago, during my early practice as a cardiologist, I did not know that in human history the same experiences have been told in many cultures, in many religions, and in all times, as shown in this painting from Hieronymus Bosch, 1480, the Dutch painter, showing deceased people escorted through a tunnel to the light. And only in 1975, Raymond Moody first described these so-called near-death experiences. But only in 1986, I read about these experiences in the book by George Ritchie entitled Return from Tomorrow, which relates what he experienced during a period of clinical death of 9 minutes duration in 1943 during his medical study. He died. Hace muchos años, durante mis primeros años como cardiólogo, durante mi práctica, yo no tenía ni idea de que a lo largo de la historia de la humanidad se han estado contando estas mismas historias en muchas culturas, en muchas religiones y en todos los tiempos. Tenemos una imagen, por ejemplo, de un cuadro de un pintor de 1480 que refleja a las personas fallecidas que están accediendo por un túnel y que las están acompañando. Entonces, yo realmente no fue hasta 1975 cuando Raymond Moody escribió sobre las experiencias cercanas a la muerte. Pero en mi caso fue en 1986 cuando leí un libro de George Ritchie que se llama Regreso del Mañana, donde él relata lo que le pasó después de tener una parada cardíaca y estar en muerte clínica durante 9 minutos en 1943, mientras él estaba estudiando medicina. And after reading this book in 1986, I started to interview my patients who had survived a cardiac arrest. And to my great surprise, within 2 years, 12 patients out of 15 survivors of cardiac arrest in the past told me about their NDE. So for me, it all started with scientific curiosity, because according to our current medical concepts, it is not possible to experience consciousness during cardiac arrest when circulation and breathing have ceased. Así que después de leer este libro fue cuando empecé a entrevistar a mis pacientes que habían tenido y que habían sobrevivido a una parada cardíaca. Y para mi gran sorpresa, 12 de los 50 pacientes a los que yo entrevisté que habían sobrevivido a una parada cardíaca me hablaron de haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Así que para mí realmente todo comenzó como una cuestión de curiosidad, porque según lo que nos cuentan, según los conceptos médicos actuales, no es posible experimentar la conciencia durante un paro cardíaco cuando la respiración ha cesado o cuando la circulación ha cesado. I grew up in an academic environment in which I had been taught that it was obvious that consciousness was the product of a functioning brain. But now the phenomena of near-death experience raised a number of fundamental questions. How and why does an NDE occur? How does the content of an NDE come about? Why does a person's life change so radically after an NDE? I was unable to accept most of the answers to these questions because they seemed incomplete, incorrect,
or unfounded. Yo crecí en un ambiente académico en el que me habían enseñado que es obvio que la conciencia simplemente es un producto de un cerebro en funcionamiento. Entonces, claro, pero el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte entonces empezó a plantearme una serie de preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿por qué se produce una ECM? ¿Cómo se produce el contenido de una ECM? ¿Por qué cambia tan radicalmente la vida de una persona después de pasar por una ECM? Y yo no podía aceptar las respuestas que me daban porque eran incorrectas o no eran suficientes o no me parecían fundadas. Until recently, there was no prospective and scientifically designed study to explain the cause and content of an NDE. All studies had been retrospective and very selective with respect to patients. We wanted to know if there could be a physiological, pharmacological, psychological or demographic explanation why people experience an enhanced consciousness during a period of cardiac arrest. So in 1988, we started a prospective study of 344 consecutive survivors of cardiac arrest in 10 Dutch hospitals with the aim to investigate the frequency, the cause and content of an NDE. And this cartoon was published in a Dutch national newspaper when our study was published in The Lancet in December 2001. Hasta hace muy poco tiempo realmente no había un estudio un estudio prospectivo y un poco serio sobre el tema de cómo se puede explicar una experiencia cercana a la muerte. Lo que había era como estudios retrospectivos, muy selectivos, con un tipo de paciente muy concreto. Entonces, nosotros queríamos saber si las experiencias cercanas a la muerte tenían algún tipo de explicación fisiológica, farmacológica, psicológica o demográfica. ¿Por qué pasaban las experiencias cercanas a la muerte? Y en 1988 iniciamos un estudio prospectivo de 344 supervivientes de parada cardíaca en 10 hospitales holandeses, con el objetivo de investigar la frecuencia, la causa y el contenido que tiene una experiencia cercana a la muerte. Esta viñeta que veis se publicó en The Lancet, en la revista The Lancet, en diciembre del 2001. We only studied patients who survived cardiac arrest, which is also defined as clinical death, because it is a well-described life-threatening medical situation where patients will ultimately die from irreversible damage to the brain if cardiopulmonary resuscitation, CPR, is not initiated within 5 to 10 minutes. It is the closest model of the process of dying. Solamente decidimos estudiar a los pacientes que sobrevivieron a una parada cardíaca, que también se denomina muerte clínica, porque se trata de una situación que es potencialmente mortal, que se ha descrito muy bien, que se conoce muy bien, en la que los pacientes van a morir seguro, daños irreversibles en el cerebro, si no se inicia una reanimación cardiopulmonar en un proceso de 5 o 10 minutos. Digamos que es el modelo más cercano a lo que sería el proceso de morir. We found that 282 patients, 82%, had no recollection of the period of cardiac arrest, of the period of unconsciousness. However, 62 patients, 18%, reported some recollection of the time of clinical death. And of these patients, 12% had a corporate experience with a score of 6 or higher. 6% had a superficial NDE. Entonces, de estos pacientes que hemos visto antes, 282 pacientes dijeron que no tenían ningún recuerdo de su periodo de cuando estuvieron inconscientes, pero 62 pacientes, es decir, un 18%, sí que informaron de que tenían algún recuerdo de ese momento en el momento de la muerte clínica. Y de estos 62 pacientes, 41 tuvieron una experiencia con una puntuación en el estudio superior a 6 y el 21% tuvieron también una experiencia cercana a la muerte superficial. And all well-known elements were reported, like awareness of being dead, positive emotions, an out-of-body experience, moving through a tunnel, communication with the light,
an observation of colors of a celestial landscape, a meeting with deceased relatives, a life review, and the experience of a border. The more elements were reported, the deeper the experience was. Las personas que tuvieron estas experiencias comunicaron todos los elementos fundamentales, los más conocidos. Por ejemplo, la conciencia de que estaban muertos, emociones positivas, una experiencia fuera del cuerpo, movimiento a través de un túnel, comunicación con la luz, color, observación de ese paisaje, encuentro con familiares fallecidos, la sensación de una frontera. Entonces, cuantos más elementos se señalaban de esos, más profunda había sido la experiencia. Now, what might distinguish the small percentage of patients who report an ND from those who do not? We found to our surprise that neither the duration of cardiac arrest, 2 minutes or 8 minutes, nor the duration of unconsciousness, 5 minutes or 3 weeks in coma, nor the need for intubation and complicated CPR, nor induced cardiac arrest in electrophysiological stimulation in the cath lab had any influence on the frequency on NDE. So the degree or gravity of the lack of oxygen in the brain, anoxia, appear to be irrelevant. All patients had been unconscious due to anoxia of the brain. There's a physiological explanation for the NDE, like anoxia, could be excluded. Neither could we find any relationship between the frequency of NDE and administered drugs, fear of death before the arrest, nor foreknowledge of NDE, gender, religion, Christian or atheist, nor education. Entonces, ¿qué puede distinguir al pequeño porcentaje de pacientes que ha tenido una experiencia cercana a la muerte de los que no la han tenido? Pues descubrimos con gran sorpresa que ni la duración de la parada cardíaca, ya fuera 2 minutos o 9 minutos, tenía nada que ver, ni la duración del tiempo que estuvieron inconscientes, ya fueran 5 minutos o 3 semanas en coma, tenía nada que ver, ni que hubiera habido necesidad de intubación porque la reanimación hubiera sido complicada, eso tampoco tenía nada que ver, ni una parada cardíaca inducida tenía nada que ver, todas, ni tampoco, o sea que el grado o la gravedad de la falta de oxígeno no era lo que generaba una experiencia cercana a la muerte, porque todas estas personas habían estado en un momento de inconsciencia debido a la anoxia del cerebro. Así que de esta forma pudimos excluir una explicación fisiológica de las experiencias cercanas a la muerte, como por ejemplo que fuera la anoxia. Y tampoco se pudo encontrar ninguna relación entre la frecuencia cercana a la frecuencia de las experiencias cercanas a la muerte con los fármacos administrados, con el miedo a la muerte de la persona antes de tener el paro cardíaco, ni el conocimiento previo de experiencias cercanas a la muerte, ni el sexo, ni la religión, ni que la persona fuera cristiana o atea, ni la educación de la persona. We also performed a longitudinal study with taped interviews after 2 and 8 years with a matched control group of patients without an NDE to assess if the transformation is caused by the NDE or by the cardiac arrest itself. This has never been studied before in a prospective design. In a longitudinal study, we found that the loss of the fear of death, the transformation in attitude toward life, and an enhanced intuitive sensitivity only occurred in patients with an NDE. And this is the objective proof for the subjective experience of an NDE. And it was a surprising finding that the experience of only some minutes causes such a lifelong transformation. También se realizó un estudio longitudinal con entrevistas que se grabaron al cabo de 2 y 8 años con un grupo de control similar, un grupo de personas que no había tenido experiencia cercana a la muerte, para evaluar si la transformación que había tenido la persona era por haber tenido una ECM o por haber tenido un paro cardíaco. Y esto nunca se había estudiado antes en un estudio prospectivo. En este estudio longitudinal comprobamos que la pérdida del miedo a la muerte, la transformación de la actitud ante la vida y el aumento de la sensibilidad solamente pasaba en las personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Y esto es fantástico porque es una prueba objetiva
de la experiencia subjetiva de una experiencia cercana a la muerte. Y fue un hallazgo sorprendente el ver que experiencias cercanas a la muerte, con tan poca duración, una experiencia de minutos, pudiera tener una consecuencia tan transformadora. We also found that despite the mostly positive experience, the NDE was also a traumatic event, because there is hardly any acceptance by doctors, nurses, family, friends and partner, with a divorce rate of more than 70%, which makes the process of acceptance and integration very difficult. And this process will take many years, with a strong feeling of depression, homesickness and loneliness. But the longer the interval between NDE and the interview, the more positive changes are usually reported. And NDE can indeed be considered as a spiritual crisis. The social support of family and friends is crucial, and the skeptical response of most healthcare workers and relatives is a source of extreme frustration to NDEers. También descubrimos que a pesar de que las ECM suelen ser experiencias positivas, mayoritariamente una ECM también puede suponer un acontecimiento traumático, porque apenas hay aceptación por parte de los médicos o enfermeros o las personas cercanas a quien ha vivido una experiencia cercana a la muerte. Incluso con la pareja parece que hay una tasa de divorcio de casi el 70% en personas que han pasado por una ECM. Esto hace que el proceso de aceptación sea muy difícil y las personas hablan de muchos años de soledad o de aislamiento o de añoranza, de depresión. Pero parece ser que cuanto más tiempo ha pasado entre la ECM y el momento de la entrevista, se habla más como de lo positivo y no tanto de lo negativo. Una ECM se puede considerar una crisis espiritual y el apoyo social de la familia y de los amigos es absolutamente esencial, porque la respuesta escéptica de la mayor parte del personal sanitario es una fuente inmensa de frustración para estas personas. In 4 prospective studies with identical study design, our Dutch study, the only study with statistical analysis, 1 study from the USA and 2 studies from the UK, about the same percentage of NDE was found in a total of 562 patients who survived a cardiac arrest. Bruce Grayson from the American study writes in his comment that no one physiological or psychological model by itself could explain all the common features of the NDE. The paradoxical occurrence of heightened lucid awareness and logical thought process during a period of impaired cerebral imperfusion raises perplexing questions for our current understanding of consciousness and its relation with brain function. A clear sensorium and complex perceptual processes during a period of apparent clinical death challenge the concept that consciousness is localized exclusively in the brain. Estos 4 estudios que se han llevado a cabo, estos 4 estudios prospectivos que podéis ver ahí, lo que demuestran es nuestro estudio holandés, un estudio norteamericano y 2 del Reino Unido, demuestran que de un total de 562 pacientes, el porcentaje de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte es bastante similar. Entonces, Bruce Grayson, que es una de las personas del estudio norteamericano, dice que es imposible. O sea, no hay ningún modelo fisiológico o psicológico que pueda realmente explicar todas estas características comunes de las experiencias cercanas a la muerte. Y el hecho paradójico de que se produzca una conciencia lúcida que es mayor y un proceso de pensamiento lógico durante un momento de perfusión cerebral deficiente plantea preguntas desconcertantes y reta un poco el hecho de pensar que la conciencia dependa de la función cerebral. El hecho de que se dé un estado sensorial claro y procesos complejos dentro de este periodo de aparente muerte clínica ponen bastante en entredicho eso de que la conciencia se localice exclusivamente en el cerebro. Sapari and Peter Fennick from the UK write that the data from several NDE studies suggest that the NDE arises during unconsciousness
And this is a surprising conclusion, because when the brain is so dysfunctional that the patient is deeply comatose, those cerebral structures which underpin subjective experience and memory must be severely impaired. Complex experiences, such as reported in the NDE, should not arise or be retained in memory. Such patients should be expected to have no subjective experience at all. Entonces, según lo que dicen Sam Parnia y Peter Fenwick del Reino Unido, dicen que los estudios de las experiencias cercanas a la muerte sugieren que la experiencia cercana a la muerte tiene lugar durante el periodo de inconsciencia. Y esto es una conclusión muy sorprendente, porque se supone que cuando el paciente está en un coma profundo, esas estructuras cerebrales están, digamos que están muy deterioradas, las estructuras cerebrales que son las que sustentan la memoria o este tipo de cosas. Entonces, estos pacientes se supone que no deberían tener ninguna experiencia subjetiva. And Penny Sartori from the UK as well includes that according to mainstream science, it is quite impossible to find a scientific explanation for the ND if we believe that consciousness is only a side effect of a functioning brain. The fact that people report lucid experiences in their consciousness when the brain activity has ceased is, in her view, difficult to reconcile with current medical opinion. Y Penny Sartori, que también es del Reino Unido, dice que según la corriente principal de la ciencia, según lo que nos cuentan hoy en día, es imposible encontrar una explicación científica a las experiencias cercanas a la muerte si seguimos creyendo que la conciencia simplemente es un efecto secundario de un cerebro en funcionamiento. El hecho de que las personas informen de experiencias lúcidas en su conciencia cuando la actividad cerebral ha cesado es difícil de conciliar con la opinión médica. I will now reconsider certain elements of the ND, and first the out-of-body experience. In this experience, people have theoretical perceptions from a position outside and above their lifeless body. NDEs have the feeling that they have apparently taken off their body like an old coat, and to their surprise, they appear to have retained their own identity with the possibility of perception, emotions, and a clear consciousness. And this out-of-body experience is scientifically important because doctors, nurses, and relatives can verify the reported perceptions. And they can also corroborate the precise moment the ND with OBE occurred during the period of CPR. Vamos a ver entonces los elementos de una experiencia cercana a la muerte. En primer lugar, la experiencia extracorpórea. En estas experiencias las personas dicen que tienen la sensación de estar fuera de su cuerpo, por encima, en una posición en la que se pueden observar por encima del cuerpo que está sin vida. Y tienen la sensación de que como que se han salido del cuerpo, que han abandonado el cuerpo, como si el cuerpo fuera un abrigo viejo y que para su sorpresa han conservado su identidad. Entonces tienen posibilidad de percepción, de emociones y una conciencia muy clara. Y esta experiencia extracorpórea es súper importante para los científicos porque así de esta manera los médicos, las enfermeras, los familiares pueden verificar que lo que está contando, o sea, que esas percepciones eran reales, y también se puede identificar el momento preciso en el que tuvo lugar la experiencia cercana a la muerte durante un proceso de reanimación cardiopulmonar. In two recent reviews, with a total of more than 200 corroborated reports of potentially verifiable out-of-body perceptions, it was found that about 98% of the reported OBEs was completely accurate. Through verification, it was proven that all reported perceptions during coma, during cardiac arrest, or during general anesthesia were about details that really had happened. Based on these theoretical aspects, an OBE can, by definition, not be an hallucination, nor a delusion, nor an illusion. And moreover, one needs a functioning brain to have an hallucination, delusion, or illusion.
En 2 estudios de revisiones con más de 200 informes corroborados de experiencias fuera del cuerpo, experiencias extracorpóreas, se descubrió que el 98% de lo que contaban estas personas era absolutamente exacto. O sea, se verificó que todas las percepciones que la persona comunicaba durante ese periodo en el que había estado en coma o durante la parada cardíaca o durante la anestesia general habían pasado de verdad, eran exactas, eran detalles que realmente habían sucedido. Esto nos lleva a la conclusión de que una experiencia fuera del cuerpo no puede ser, por definición, ni una alucinación, ni un delirio, ni una ilusión. Además, entre otras cosas, porque para tener una alucinación, un delirio, una ilusión tienes que tener un cerebro que esté en funcionamiento. A real out-of-body experience is clearly shown in this drawing of a 6-year-old girl who nearly drowned and was resuscitated in the hospital. In the drawing you see a happy and smiling girl from above looking to her own CPR. A 6-year-old girl does not know anything about external chest compression. She has seen this indeed. Por ejemplo, es un testimonio, es un dibujo de una niña de 6 años que estuvo a punto de ahogarse y la reaniman en el hospital. Entonces la niña hace este dibujo, ella está arriba y se ve desde arriba mientras alguien le está haciendo una compresión cardíaca y la están reanimando. Obviamente una niña de 6 años no tiene ni idea de cómo es una comprensión, o sea, una situación de estas. And this is the report of a nurse of the coronary care unit. During night shift, an ambulance brings in a 44-year-old cyanotic, comatose man into the coronary care unit. He was found in coma about 30 minutes before in a meadow. When we go to intubate the patient, he turns out to have dentures in his mouth. I removed his upper dentures and put them onto the crash cart. And after only about an hour and a half, the patient had sufficient heart rhythm and blood pressure. But he is still ventilated and intubated, and he is still comatose. He is transferred to the intensive care unit to continue the necessary artificial respiration for 1 week. Entonces, este es un relato de una enfermera que está trabajando en la UCI de cuidados coronarios y ella cuenta que durante un turno de noche en el que estaba ella le trajeron a un hombre de 44 años, cianótico, que estaba en coma y que lo habían encontrado como unos 30 minutos antes tirado en un prado. Y entonces cuando van a intubar al paciente ella ve que tiene dentadura postiza y entonces le quita la dentadura postiza antes de intubarle y pone la dentadura en un carrito de paradas. Y al cabo de 1 hora y media el paciente ya tiene su ritmo, tiene la situación cardíaca, está bien y entonces sigue entubado, sigue en coma y le llevan a la sala de unidad de cuidados intensivos para seguir con sus cuidados. After more than a week in coma, do I meet again with the patient who is by now back on the cardiac ward. The moment he sees me, he said, "Yes, you know where my dentures are." Y entonces, después de 1 semana en coma, este hombre me vuelve a encontrar con él y entonces me reconoce inmediatamente y me dice, ¿usted sabe dónde está mi dentadura postiza? I am very, very surprised. Then the patient elucidates, "Yes, you were there when I was brought into hospital. And you took out my dentures out of my mouth and put them onto that cart. It had all these bottles on it. And there was a sliding drawer underneath, and there you have put my teeth." Y entonces él le dice, claro que sí, es que usted estaba allí cuando a mí me trajeron, me acuerdo perfectamente. Usted me sacó la dentadura postiza y la puso ahí en el carrito de paradas, en ese cajón de abajo que tiene todos esos frasquitos. I was especially amazed because I remember this happening while the man was in deep coma in the process of CPR. It appeared that the man had seen himself lying in bed, that he has perceived from above how nurses and doctors have been busy with his CPR. He was also able to describe correctly and in detail the small room which has been resuscitated, where he was admitted in coma and had left in coma, and as well as the appearances of those present, like myself. Y la enfermera dice que se quedó muy asombrada porque ella recordaba perfectamente que lo de la dentadura había pasado cuando él estaba en coma y cuando le estaban reanimando y en proceso de reanimación.
Y entonces, según lo que cuenta este hombre, él se había visto desde arriba, estaba tumbado en la cama y había visto todo, cómo las enfermeras le reanimaban y cómo le habían hecho la reanimación cardiopulmonar. Y también describía con todo detalle la sala en la que le habían tratado, una sala en la que entró en coma y salió en coma, y se acordaba perfectamente de todos los detalles de las personas que estaban allí. Then the holographic life review. During this life review, the subject feels the presence and renewed experience of not only every act, but also of every thought from one's past life. All that has been done and thought seems to be significant and stored. You may experience all the consequences of your own thoughts, words and actions to another person at the very moment in the past that they occurred. Interconnectedness. Patients survey their whole life in one glance. Time and space do not seem to exist during such an experience. Non-locality. Este es el segundo elemento, que es como la revisión de tu vida holográficamente. Entonces parece ser que durante la revisión de la vida la persona siente la presencia y la experiencia no solamente de cada acto que ha llevado a cabo, sino de cada pensamiento de su vida. Todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha pensado parece ser importante y todo está como almacenado. O sea, la persona puede experimentar las consecuencias, los efectos de sus propios pensamientos, palabras y acciones, pero no solamente en ella misma, sino en cada una de las personas que estaba ahí o que haya sentido eso, ¿no? O sea, hay una interconexión y parece ser que se experimenta toda la vida de un vistazo, como que no hay ni tiempo ni espacio en esa experiencia. Quote, all of my life until up to present seems to be placed before me in a kind of panoramic, three-dimensional review. Not only did I perceive everything from my own viewpoint, but I also knew the thoughts of everyone involved in the event, as if I had these thoughts within me. This meant that I perceived not only what I have done and thought, but even in what way it had influenced others, as if I saw things with all-seeing eyes. So even your thoughts are apparently not wiped out. Esta es una persona que cuenta cómo fue para esta persona y dice: toda mi vida, hasta el presente, parecía colocarse ante mí en una especie de revisión panorámica tridimensional. No solo lo percibía todo desde mi propio punto de vista, sino que también conocía los pensamientos de todos los implicados en el proceso, como si yo tuviera pensamientos dentro de mí. Es decir, que percibía no solo lo que yo había hecho o pensado, sino incluso de qué manera había influido en los demás, como si viera las cosas con ojos que todo lo ven. O sea, que ni siquiera se borran tus pensamientos. And all the time during a review, the importance of love was emphasized. Looking back, I cannot say how long this life review and life insight lasted. It may have been long, for every subject came up, but at the same time it seemed just a fraction of a second, because I perceived it all at the same moment. Time and distance seemed not to exist. I was at all places at the same time, and sometimes my attention was drawn to something, and then I would be present there. Y sigue la cita de la persona que cuenta: y todo el tiempo durante la revisión se hizo hincapié en la importancia del amor. Mirando hacia atrás, no puedo decir cuánto tiempo duró esta revisión de la vida y la visión de mi vida. Puede que fuera mucho tiempo, porque surgieron todos los temas, pero al mismo tiempo parecía solo una fracción de segundo, porque yo lo percibía todo al mismo tiempo, en el mismo momento. El tiempo y la distancia parecían no existir. Estaba en todos los lugares al mismo tiempo y a veces mi atención se dirigía a algo y de repente yo estaba allí. It's also possible to come in contact with the consciousness of deceased persons, interconnectedness. Quote, during my cardiac arrest, I had an extensive experience. And later I saw, apart from my deceased grandmother, a man who had looked at me lovingly, but whom I did not know. More than 10 years later, at my mother's deathbed, she confessed to me that I had been born out of an extramarital relationship. My father, being a Jewish man who had been deported and murdered,
during the Second World War. And my mother showed me his picture. The unknown man that I had seen more than 10 years before during my NDE turned out to be my biological father. También otro elemento que pasa en las experiencias cercanas a la muerte que puede pasar es que puedes encontrarte con familiares fallecidos. Y una cosa que cuenta una persona es que tuvo una parada cardíaca y tuvo una experiencia cercana a la muerte, y durante esa experiencia cercana a la muerte estaba con su abuela fallecida, pero al mismo tiempo había como un hombre que le miraba con mucho cariño, pero él no sabía quién era este hombre. Y dice que 10 años después, cuando su madre murió, su madre le confesó que había tenido una relación extramatrimonial y que él era el hijo de un señor que era hijo de un judío deportado que había muerto en la Segunda Guerra Mundial, que lo habían asesinado. Y entonces le enseñó la foto, y cuando vio la foto reconoció que ese hombre de la foto era el desconocido que le había visto 10 años antes en su experiencia cercana a la muerte, mirándole con cariño. Some patients can describe how they returned into their body, mostly through the top of the head, after they had come to understand that it wasn't their time yet, or that they still had a task to fulfill. The conscious return into the body is experienced as something very oppressive. They regain consciousness in their body and realize that they are locked up in the damaged body again, meaning again all the pain and restriction of their disease. También hay otro elemento, que es que algunos pacientes hablan de lo que es volver a su cuerpo, de regresar a su cuerpo. Sobre todo dicen que vuelven como por la parte superior de la cabeza, después de comprender que no es su momento, o que todavía no, o que no ha llegado su hora, o que tienen una tarea que cumplir. Y el regreso consciente se experimenta como algo muy opresivo, como que toman de nuevo la conciencia como de que tienen que volver a un cuerpo que está dañado, que está limitado, que es difícil volver. Quote, "When I came to in my body, it was so dreadful, so dreadful. The experience had been so beautiful that I didn't want to come back. I had wanted to stay there, and yet I came back. From that moment it was a real struggle to live my life inside my body, with all the limitations I experienced at the time. But later I realized that this experience is in fact a blessing. For now I know that the mind and body are separate and that there's life after death." Y esta es de una persona que ha pasado por esta ECM y dice: cuando volví fue horrible, fue demasiado horrible. La experiencia había sido tan hermosa que yo no quería volver. Yo quería haberme quedado allí y sin embargo volví. Y a partir de ese momento fue una verdadera lucha vivir mi vida dentro de mi cuerpo con todas las limitaciones que experimenté a partir de ese momento. Pero luego me di cuenta de que realmente la experiencia fue una bendición, porque ahora sé que mente y cuerpo están separados, no son lo mismo, y que hay vida después de la muerte. So we must come to the surprising conclusion that in our and other studies during cardiac arrest, the NDE was experienced during a transient functional loss of all functions of the cortex and the brainstem, even with the flatline EEG. With lack of evidence for other theories for NDE, the never scientifically proven hypothesis that consciousness and memory are produced by large groups of neurons and are localized in the brain should be discussed. Another theory holds that NDE might be a changing state of consciousness, or the theory of continuity, in which memories, identity, and cognition with emotion function independently from the unconscious body and retain the possibility of extrasensory perception. Así que tenemos que llegar a la sorprendente conclusión de que, según el estudio que han hecho ellos y otros estudios, durante un paro cardíaco se experimenta una experiencia cercana a la muerte cuando hay una pérdida funcional transitoria de toda la corteza cerebral y del tronco encefálico, incluso teniendo un electroencefalograma plano. Entonces, ante la falta de pruebas de otras teorías sobre las experiencias cercanas a la muerte, al menos se debería discutir esa hipótesis que nunca se ha demostrado científicamente,
que la conciencia y los recuerdos están almacenados en grupos de neuronas que están localizados en el cerebro. Y bueno, también hay otra teoría que sostiene que las experiencias cercanas a la muerte son como un estado cambiante de conciencia, es como la teoría de la continuidad. But first, how do we know that the EEG is flat in those patients with cardiac arrest? Through many studies with induced cardiac arrest in both human and animal models, cerebral function has been shown to be severely compromised during cardiac arrest, with complete cessation of cerebral flow within 1 second, causing the clinical findings of sudden loss of consciousness, the loss of breathing, apnoea, the loss of all body reflexes, a function of the cortex, but also the loss of all brainstem reflexes like the gag reflex, the corneal reflex, and fixed and dilated pupils. And the electrical activity in the cerebral cortex, but also in the deeper structures of the brain in animals, has been shown to be absent after 10 to 20 seconds, a flatline EEG. ¿Cómo sabemos que hay un electroencefalograma plano en los pacientes que tienen una parada cardíaca? A través de muchos estudios con paradas cardíacas inducidas, tanto en humanos como animales, se ha demostrado que la función cerebral se ve gravemente comprometida durante una parada cardíaca, donde hay un cese completo del flujo cerebral en 1 segundo, lo que provoca los hallazgos clínicos de pérdida repentina de conciencia, pérdida de respiración, pérdida de todos los reflejos corporales, pero también pérdida de todos los reflejos del tronco encefálico, como por ejemplo el reflejo de náusea, el reflejo de la córnea y las pupilas fijas y dilatadas. Se ha demostrado que la actividad eléctrica en la corteza cerebral y también en otras estructuras más profundas del cerebro está ausente después de 10 a 20 segundos, es decir, un electroencefalograma de línea plana. In acute myocardial infarction, the duration of cardiac arrest in the coronary care unit is always longer than 20 seconds, usually at least 60 to 120 seconds, and in a hospital ward or in an out-of-hospital arrest, it even takes much longer. So all 562 survivors of cardiac arrest in the 4 prospective studies must have had a flatline EEG. However, some patients could report an enhanced consciousness, or NDE. And because of the occasional and verifiable out-of-body experiences, we know that the NDE must happen during the period of unconsciousness and not in the first of last seconds of cardiac arrest. Entonces, en el infarto agudo de miocardio, la duración de la parada cardíaca en la unidad de cuidados coronarios es siempre superior a 20 segundos, normalmente al menos de 60 segundos o 120 segundos, y en una sala de hospitalización puede ser de mucho más. Entonces, los 562 supervivientes de parada cardíaca de estos estudios que hemos mencionado antes han tenido que tener un electroencefalograma plano. Entonces, pero ellos nos hablan de haber tenido una conciencia aumentada o de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, y además, como nos han hablado de experiencias extracorpóreas que se pueden verificar, tenemos claro que las ECM se han debido de producir durante el periodo de inconsciencia y no durante los últimos segundos o los primeros segundos de una parada cardíaca. It's extremely rare that a simultaneous registration of the electrical activity of the heart, which is the red line, the ECG, and of the brain, the EEG, which is the black line, can be registered simultaneously. A patient was referred due to spells of unconsciousness, and it is registration of 60 seconds. Each strip is 10 seconds. We see that here the heart rhythm stops. It's an asystole. And the EEG starts to change already after about 6 seconds. Bueno, parece ser que es bastante raro que se pueda monitorizar al mismo tiempo la actividad eléctrica del cerebro
del corazón con la actividad de la corteza cerebral. Y en este paciente parece que se ha hecho, se están midiendo las dos cosas, es un registro simultáneo de actividad cardíaca y electroencefalograma, y es por un paciente que tiene como periodos de inconsciencia, y cada una de estas tiras dura 10 segundos, y ahí se ve en la segunda que hay como una parada cardíaca que dura una serie de segundos. Vemos como que el corazón está en asistolia, creo que es. And after 8 seconds, also the EEG flatlines. There is no electrical activity in the brain anymore. Y 8 segundos después también para la actividad del cerebro, con lo cual el EEG está plano, no hay actividad cerebral. The patient lost consciousness within several seconds after cardiac arrest. Y la persona está como inconsciente después de unos 6 segundos después de esta parada cardíaca. After 30 seconds, there's heart rhythm, ventricular tachycardia again, and the heart rhythm comes back. Y después de 30 segundos vuelve a latir, vuelve a tener actividad. There's some electrical activity in the brain again, but it takes some minutes before it's normalized. Lo de arriba es lo del cerebro, lo de abajo lo del corazón, que al final se recupera, pero que le lleva unos minutos recuperarse. The patient got a pacemaker, had never had problems again. A la persona al final se le puso un marcapasos, parece que ya luego no tuvo más problemas. Now, the inevitable conclusion that the ND occurs during a cardiac arrest, when the function of the cortex of the brainstem have ceased, is often called impossible and unscientific. The quite often proposed objection that the flatline EEG does not rule out any brain activity because it is mainly a registration of the electrical activity of the cerebral cortex misses the mark. The issue is not whether there is any brain activity of any kind whatsoever, but if there is measurable brain activity of the specific form regarded by contemporary neuroscience as a necessary condition for conscious experience, with visible activities in many neural centers, the so-called global neural workspace. And it has been proven that there is no such specific brain activity at all during cardiac. Este concepto está, is this concept in your book? The neural global Yes, it has been described. Neural global workspace. Yes. Sí. It's also in just scientific discussions about consciousness and the brain. También está en diferentes estudios científicos de instituciones que estudian la conciencia y el cerebro. So it is indeed a scientific challenge to discuss new hypotheses that could explain the possibility to have clear and enhanced consciousness during a transient period of a non-functional brain, with memories, with self-identity, with cognition, with emotion, with the possibility of perception out and above the lifeless body, to explain the reported interconnectedness with the consciousness of other persons and of deceased relatives, to explain the possibility to experience instantaneously and simultaneously non-locality, a review and even a preview of someone's life in a dimension without our conventional body-linked concept of time and space, where all past, present and future events exist, and even to explain the experience of the conscious return into the body. Así que llegamos a la idea de que es un verdadero reto científico el poder hablar de nuevas hipótesis que puedan explicar la posibilidad de tener una conciencia clara y aumentada durante un periodo transitorio donde hay un cerebro que es vinculado al cuerpo, donde además existen todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, incluso donde la persona explica su regreso consciente al cuerpo. Here I would like to quote Robert Oppenheimer, the famous American theoretical physicist who said, "There is no place for dogma in science.
The scientist is free and must be free to ask any questions, to doubt any assertion, and to seek for evidence, and to correct any errors. Aquí me gustaría citar a Robert Oppenheimer, que por cierto lo que pone ahí es: hay vida después de la muerte, si cruzas a partir de aquí lo puedes descubrir. Entonces, lo que dice Robert Oppenheimer, que es este físico teórico norteamericano, dice que en la ciencia no hay lugar para el dogma, que el científico debe ser libre, es libre y debe serlo para hacer y plantearse cualquier pregunta, cualquier duda, ante cualquier hipótesis, que debe buscar evidencia para poder corregir cualquier error. But most scientists still don't believe in the possibility to experience an enhanced consciousness during a period of a non-functioning brain, because they cling to their own materialist dogma. And so they try to debunk everything I have said and written by simply stating that according to their current dogma, it is obvious that the NDE must be produced by the brain. They only change their mind as soon as they have experienced an NDE themselves, like Eben Alexander and many other physicians I've met everywhere. So my advice to these debunkers is, try this small and dangerous footpath and find out yourself. Pero aún así, dicho esto, la mayoría de los científicos siguen sin creer en la posibilidad de experimentar una conciencia aumentada durante un periodo donde el cerebro no está funcional, porque se aferran a su propio dogma materialista y entonces intentan desacreditar todo lo que yo he dicho y todo lo que yo he escrito, simplemente afirmando que su dogma es, que según su dogma actual es claro y evidente que una experiencia cercana a la muerte la tiene que producir el cerebro. Y solamente cambian de opinión cuando ellos mismos pasan por esta experiencia o experimentan una experiencia cercana a la muerte, como el doctor Ivan Alexander y muchos otros médicos. Así que mi consejo para estas personas es prueba todo este pequeño camino, este peligroso camino y descúbrelo por ti mismo. In my recently released book, Conscious Beyond Life, also translated into the Spanish language, Conciencia Más Allá de la Vida, which was a bestseller in 10 languages translated, with more than 400,000 copies sold worldwide. I have written that based on prospective studies on NDE, based on recent findings in neurophysiological research, and in analogy with concept of quantum physics, our consciousness cannot be localized in a certain time nor space. And this is called non-local consciousness beyond time and space. En su libro, que se llama Conciencia más allá de la vida, en español, que tiene más de 400.000 copias vendidas, basándose en determinados estudios prospectivos y en diferentes hallazgos sobre neurofisiología y física cuántica, yo lo que escribo es que nuestra conciencia no se puede localizar en un tiempo ni en un espacio determinado. Es decir, que es lo que tenemos, lo que se llama una conciencia no local, que va más allá del tiempo y del espacio. In this concept, our endless of non-local consciousness with declarative memories finds its origin in and is stored in a non-local realm of wave fields of information. And the brain only serves as a relay station for parts of these wave fields of consciousness to be received into or as our waking consciousness. The function of the brain should so be compared with a transmitter-receiver of interface, exactly like the function of a computer. Different neuronal networks function as interface for different aspects of our consciousness. And the function of neuronal networks should be regarded as receivers and conveyors, not as retainers of consciousness and memories. And this concept, non-local consciousness, is not rooted in the measurable domain of physics, our manifest world. However, the physical aspects of consciousness, which originates from the wave aspects of our consciousness through collapse of the wave function, objective reduction, can be measured by means of neuroimaging techniques like EEG, fMRI, and PET scan. Entonces, según el concepto de conciencia no local,
nuestra conciencia infinita o no local con recuerdos declarativos tiene su origen y está en un reino que es no local, que son campos de onda, digamos, campos de información. Y en este caso, entonces, el cerebro simplemente sería como un receptor, como un transmisor para que se retransmitan determinadas partes de nuestra conciencia. Entonces, la función del cerebro debería como asemejarse a lo que sería un transductor o un transmisor o un elemento receptor, una interfaz, igual que hace un ordenador. Diferentes redes neuronales funcionan como una interfaz para diferentes aspectos de nuestra conciencia y la función de las redes neuronales se tiene que considerar como un receptor o una interfaz y no como retenedor de conciencia o de recuerdos. Entonces, en este sentido, nuestra conciencia no se puede considerar dentro del mundo físico, en el dominio mensurable de la física, en nuestro mundo manifiesto, pero el aspecto físico de nuestra conciencia, que es lo que se origina cuando hay un colapso de onda, digamos por así decirlo, de esas probabilidades de onda, hay un colapso y hay una reducción, entonces ese aspecto físico sí que se puede medir con técnicas de neuroimagen, como el electroencefalograma o la resonancia magnética funcional por imagen o el PET scan. In trying to understand this concept of interaction between non-local consciousness and the material body and brain, it seems appropriate to compare it with modern worldwide communication. There's a continuous exchange of objective information by means of electromagnetic fields for radio, TV, mobile telephone or laptop computer. At this very moment, we are invaded by hundreds of thousands of telephone calls and hundreds of radio and television programs, but we become only aware of these electromagnetic informative fields at the moment we use our mobile telephone or by switching our radio, TV or laptop. But what we receive is neither inside the instrument nor in the components, but thanks to the receiver. The information from the electromagnetic fields, the cloud, becomes observable to our senses, and hence perception occurs in our consciousness. Internet with more than 1 billion websites can be received at about the same moment in the USA, Europe and in Australia, and it is obvious not located inside our laptop, nor is it produced by it. Information from internet is always and everywhere available because it is stored in the cloud. And the cloud can be compared with the concept of non-local consciousness. Si queremos comprender este concepto de interacción, la conciencia no local y el cuerpo material o el cerebro, podemos un poco pensar en la analogía de las comunicaciones modernas. O sea, en este momento estamos recibiendo, hay un constante flujo de información, de llamadas, de campos electromagnéticos, de radio, de televisión, de móviles, de cientos de programas de radio, de todo lo que está pasando en este momento. Pero somos conscientes cuando cogemos nuestro teléfono móvil o cuando encendemos la radio y sintonizamos un programa o cuando ponemos la tele. Lo que estamos recibiendo, lo que nos cuentan esa información no está en la tele ni está en mi móvil. Simplemente es como, gracias al receptor, esos campos, esa información electromagnética, eso que está en la nube, por así decirlo, se hace observable a nuestros sentidos y entonces se produce la percepción en la conciencia. Es como Internet, que tiene un montón de información aquí o en Estados Unidos o en Australia y esa información no está en mi ordenador, está en la nube, por así decirlo, ¿no? Entonces, la nube se podría comparar con el concepto de conciencia no local. Since the publication of several prospective studies on NDE in survivors of cardiac arrest, with strikingly similar results and conclusions, the phenomenon of the NDE can no longer be scientifically ignored. It is an authentic experience which cannot be simply reduced to imagination, fear of death, hallucination, psychosis, the use of drugs, of oxygen deficiency. And people appear to be permanently changed by an NDE during cardiac arrest of only some minutes duration. Se han hecho ya varios estudios sobre experiencias cercanas a la muerte con supervivientes de parada cardíaca que tienen conclusiones muy similares y ya el concepto de una experiencia cercana a la muerte no se puede ignorar científicamente.
Se trata de una experiencia auténtica que no se puede reducir a una cuestión de imaginación, de miedo a la muerte, de alucinación o de psicosis o de consumo de drogas o de falta de oxígeno. Y además las personas que pasan por una ECM parece que tienen un cambio en su vida, bueno, que les dura toda la vida, aunque haya sido una parada cardíaca de un par de minutos de duración. According to these studies, the current materialistic view of the relationship between the brain and consciousness held by most physicians, philosophers, and psychologists is too restricted for a proper understanding of this phenomenon. Neuroimaging techniques, studies have shown activities with specific areas of the brain becoming active in response to a thought or feeling, and these activities are called neural correlates of consciousness. Por eso, según estos estudios, la visión que tienen los filósofos o los materialistas sobre este aspecto es muy restringida, es imposible aceptarlo. Y los estudios de neuroimagen, además, han demostrado que hay zonas en el cerebro que se activan en respuesta a un sentimiento, por ejemplo, en pensamientos, lo que se llaman los correlatos neurales de la conciencia. However, these measurements do not explain anything about the production nor about the content of consciousness. Materialistic science starts principally from a reality that is only based on physical observable data. But we should be aware that besides external and so-called objective perception and observation, there is also a subjective, not observable, and not demonstrable aspects of thoughts, feelings, inspiration, and intuition. With our currently available scientific and objective techniques, one is not able to even prove, measure, objectify, nor falsify the content of the subjective experiences in our consciousness. Direct proof about how neurons or neuronal networks could possibly produce the subjective essence of thoughts and feelings is totally missing. I am convinced that there is no materialist method whatsoever to analyze consciousness. Y aunque se hayan medido los correlatos neurales de la conciencia, tampoco nos explican estas mediciones nada sobre nuestro contenido de la conciencia, ni cómo se produce nuestra conciencia realmente. Entonces, la ciencia materialista parte de una realidad en la que, digamos, solamente se basan en datos físicos que sean medibles, pero hay que ser conscientes de que, además de esa percepción, nosotros tenemos aspectos subjetivos que no son medibles, que no se pueden demostrar, como los pensamientos, por ejemplo, los sentimientos o la intuición. Entonces, con nuestras técnicas científicas objetivas, nosotros no podemos ni medir, ni falsear, ni demostrar la existencia de estas experiencias subjetivas de la conciencia. Es que nos faltan pruebas directas sobre que el hecho de que las redes neurales sean las que producen realmente una experiencia subjetiva de nuestros pensamientos o sentimientos. Y yo creo que no existe en el momento ningún método materialista que pueda realmente analizar o medir la conciencia. By making a scientific case for the continuity of consciousness, we must question the purely materialist paradigm in science. And it seems to be important for our scientific ideas about the mind-brain and mind-body relationship. It's also evident that it is important for our concepts about life and death, because of the almost unavoidable conclusion that at the time of physical death, consciousness will continue to be experienced in another dimension in which all past, present, and future is enclosed. Based on the results of NDE research, I believe now that death, like birth, may be a mere passing from one state of consciousness into another. Death is only the end of the physical aspects of our body. Entonces, si argumentamos científicamente a favor de la continuidad de la conciencia, eso significa que tendríamos que cuestionar ese paradigma que tenemos en la ciencia materialista sobre la relación que hay entre cerebro, mente o mente y cuerpo. Y además es importante, ¿no?, estos conceptos sobre
el efecto que van a tener en nuestro concepto sobre la vida y la muerte, ¿no? Porque si llegamos a la conclusión casi inevitable de que en el momento de la muerte física la conciencia va a seguir siendo experimentada en otra dimensión en la que se encierra el pasado, el presente y el futuro, y nos basamos en los datos de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte, yo hoy en día creo que la muerte, como el nacimiento, puede ser un mero paso de un estado de conciencia a otro. La muerte es solo el fin de nuestro aspecto físico, de nuestro cuerpo. However, we should acknowledge that research on NDE cannot give us the irrefutable scientific proof of this conclusion, because people with NDE did not quite die, but they were all very close to death and without a functioning brain. However, there are now good reasons to assume that our consciousness does not always coincide with the functioning of our brain. And hence, consciousness can sometimes be experienced separately from the body. Without the body, we still can have conscious experiences. We still are conscious beings. Inevitably, I cannot avoid the conclusion that consciousness can always be experienced independently from our body and brain. Pero claro, hay que reconocer también que unas investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte tampoco nos pueden dar la prueba científica irrefutable de la conclusión a la que hemos llegado antes, porque estas personas que han pasado por una ECM no se han muerto del todo, es decir, han vuelto, han estado muy cerca de la muerte, pero sin un cerebro en funcionamiento. De todas maneras, hay muy buenas razones para creer que nuestra conciencia no depende realmente del funcionamiento de nuestro cerebro y que esta conciencia puede experimentarse a veces separada del cuerpo. Sin cuerpo seguimos siendo seres conscientes y independientemente de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. There is no beginning, nor will ever be an end to our consciousness. Our enhanced consciousness does not reside in our brain and is not limited to our brain, because our consciousness is non-local and our brain has a facilitating function and not a producing function to experience consciousness. The brain admits or transmits information. It functions like a filter. The current materialistic view on the mind-brain relationship is too restricted for a proper understanding of the NDE. We need a new post-materialist approach in science to accept these new concepts about the continuity of consciousness. Entonces, nuestra conciencia no tiene ni principio ni fin, y nuestra conciencia aumentada, digamos que no reside en el cerebro y no está limitada tampoco al cerebro, porque nuestra conciencia es no local y nuestro cerebro simplemente tiene una función como de receptor, pero no una función de producción de la conciencia. Entonces, las visiones que tienen hoy en día sobre las ECM son demasiado restringidas y hay que tener un enfoque postmaterialista sobre este tema. Today, more and more cognitive scientists, neuroscientists and philosophers come to the inevitable conclusion that it is extremely unlikely that consciousness could be a product of brain function, and that consciousness is fundamental in the universe, which confirms what the Australian neurophysiologist, philosopher and Nobel Prize winner Sir John Eccles once has stated: "The brain is a messenger to consciousness." And interestingly, the English physicist, astronomer and mathematician Sir James Jeeves wrote already many, many years ago, "I incline to the idealistic theory that consciousness is fundamental, that the materialist universe is derivative from consciousness, not consciousness from the material universe." Hoy en día cada vez hay más científicos, neurocientíficos y filósofos que llegan a la inevitable conclusión de que es bastante improbable que la conciencia pueda ser simplemente una función cerebral y que la conciencia es algo fundamental en el universo. Y esto contra el premio Nobel australiano Sir John Eccles, que dice que el cerebro es mensajero de la conciencia. Y hace ya un montón de años también un astrónomo matemático inglés, Sir James Jeeves, decía
me inclino por la teoría idealista de que la conciencia es fundamental y que el universo material es un derivado de la conciencia y no la conciencia del universo material. And even in 1931, the famous Nobel Prize winner and originator from quantum theory Max Planck has said, "I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates consciousness." This is again recently confirmed by Donald Hoffman, an American cognitive scientist who has written, "Conscious realism is a non-physical monism. Consciousness is ontologically fundamental. Consciousness is first. Matter and fields depend on it for their very existence." Y como citas científicas también, Max Planck, que fue premio Nobel y que fue creador de la teoría cuántica, que nos cuenta: considero que la conciencia es fundamental y yo considero la materia como un derivado de la conciencia. No podemos ir detrás de la conciencia. Todo de lo que hablamos, todo lo que consideramos como existente, postula la conciencia, y esto se ha vuelto a reafirmar más recientemente por Donald Hoffman, que es un científico estadounidense, norteamericano, que dice: el realismo consciente es un monismo no físico. La conciencia es ontológicamente fundamental. La conciencia es lo primero, y la materia y los campos dependen de ella para su propia existencia. An NDE, or an experience of enhanced or non-local consciousness during a life-threatening situation like cardiac arrest or coma, but also during general anesthesia, makes it extremely unlikely that consciousness could be a product of the function of the brain. Based on these experiences, it seems inevitable to suggest that there will be a continuity of consciousness after death. But also other experiences of enhanced consciousness support this conclusion. Entonces, una experiencia cercana a la muerte, o lo que hemos llamado antes una experiencia de conciencia aumentada o no local durante una situación de riesgo vital, como una parada cardíaca o un coma, o durante una anestesia general también, por ejemplo, hace bastante improbable eso de creer que realmente una experiencia, o sea, que realmente la conciencia pueda ser simplemente una función, un producto de la función del cerebro, pero es que también hay otras experiencias de conciencia aumentada que apoyan esta idea. First, the end-of-life experience, or deathbed visions. During the terminal phase of illness, patients sometimes report encounters with deceased loved ones or who welcome them. Or they report the sight of a beautiful unearthly environment or a bright light, a sense of unconditional love, and sometimes experience only compromised or vague intuitive images and an inner sense of that the moment of transition is near. Unfortunately, many accounts of ALEs are either not recognized as such or interpreted as hallucination, terminal confusion, or as side effects of medication. Uno de estos ejemplos pueden ser, por ejemplo, las visiones durante la fase terminal de una enfermedad, lo que serían experiencias de final de vida o visiones de muerte. Y es que a veces cuando los pacientes están así te hablan de que tienen encuentros con seres queridos fallecidos que les dan la bienvenida, o te hablan de que tienen una visión de que hay como una luz brillante o un entorno bonito, sobrenatural, o una sensación de amor incondicional, o a veces te hablan como de sensaciones, como de intuición, de que el momento de transición está cerca. Lo que pasa es que muchos de estos relatos no se consideran experiencias cercanas a la muerte y se les trata a estas personas como si tuvieran alucinaciones o confusión mental o efectos secundarios de lo que están tomando, de la medicación. A terminal lucidity. This is the unexpected return of mental clarity and memories shortly before death in patients suffering from severe neurological disorders, like the end stage of Alzheimer's disease. These patients suddenly become lucid again, recognize family members and children again, call them by name, thank them, and die. Terminal lucidity cannot be easily explained by normal neurological processes because it has been reported by patients who have
had severe Alzheimer's disease for many years, or are in coma for days, and in these patients, their brain function must be severely impaired. Otro ejemplo de conciencia aumentada, la lucidez terminal. Es como que de repente a la persona le vuelve de manera inesperada una lucidez, una claridad mental o la memoria pues poco antes de morirse, y en personas que sufren trastornos neurológicos graves, como una fase terminal de Alzheimer, por ejemplo. Y de repente estos pacientes tienen un momento de lucidez y reconocen a sus hijos y les llaman por su nombre y les dan las gracias y luego se mueren. Y esta lucidez terminal no se puede explicar por procesos neurológicos normales, porque se ha descrito en pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer grave, por ejemplo, o que llevan muchos años con un trastorno ya grave, o que llevan en coma mucho tiempo, donde la función cerebral está ya gravemente dañada. And then a shared death experience can be reported by healthy people who are present at the bedside of a dying relative and who share the death experience of this close relative at the moment of their death. They occasionally see a very special light in the room or around the bed of the dying person. But sometimes they also join the death experience of the person who just died. They may experience a tunnel, a light, the feeling of love, and if sometimes meet deceased relatives or the life review of the person who just died. But suddenly they're back again in their healthy body at the bedside of the person who just died some minutes before. Otro ejemplo de conciencia aumentada es lo que se llama como una experiencia de muerte compartida que puede pasar, que lo cuentan personas sanas que están al lado de un familiar moribundo, por ejemplo, y que comparten la experiencia de muerte de esta persona cercana justo cuando la persona está muriendo o va a morir. Y es como que de repente ven una habitación, o sea, ven como una luz muy especial en la habitación o alrededor de la cama de la persona que está muriendo, y a veces incluso se unen a la experiencia de muerte de esa persona y tienen como la sensación de túnel también, o la sensación de amor, y incluso a veces también ven a personas, a familiares fallecidos conocidos que están ahí, y de repente vuelven a estar en su cuerpo sano al lado de la persona, del lecho de muerte de la persona que acaba de fallecer. And then the so-called post-mortal experience, or after-death communication, ADC. It is the feeling of inner knowing, to be in contact with the consciousness of the deceased loved one in the first days, weeks, or months following his or her death. This contact consists of a sensing a presence, feeling touched, or even seeing the deceased person, and is sometimes accompanied by communication, certain fragrances, or unexpected chance incidents that are intuitively linked with the dead person. These experiences mostly occur during sleep, and therefore they usually call it just a dream. But it is much more than a dream. Y también otro ejemplo sería las experiencias postmortales o la comunicación después de la muerte, que es como la sensación o el conocimiento interior de estar en contacto con la persona, con la conciencia de una persona, un ser querido fallecido durante los primeros días, justo después de que se acabe de morir, o semanas o meses después de su muerte. Es como la posibilidad como de sentir una presencia, o de sientes que te tocan, o incluso de ver a la persona fallecida, y a veces va acompañado como de sensaciones o de como por ejemplo de comunicación, o de ciertos olores o fragancias de repente que te recuerdan a esa persona que relacionas, o incidentes casuales que relacionas como con esa persona intuitivamente que acaba de morir, y muchas veces pasan durante el sueño, y entonces se suelen como descartar diciendo, bueno, solo ha sido un sueño. People will share these experiences only when they feel a great deal of trust and know that they will not be at the receiving end of prejudice and negative comments, like it's just wishful thinking, or it's just your grief talking. In our Western society, it's still a taboo to talk about the sensation of being in contact with a deceased loved one, even though about 125 million people in Europe must have had such an after-death communication. The fact that contact is possible with the consciousness of a deceased relative is usually very comforting and helpful in a period of mourning. And health care workers or family members should not call an ADC an hallucination.
There's no scientific explanation for these after-death communications if they still believe that consciousness is only a side effect of a functioning brain. Y las personas que viven esas experiencias no las suelen contar, a menos que sientan como que hay mucha confianza o que no se las va a juzgar en plan, bueno, ha sido la imaginación, o bueno, es que es la pena la que habla, claro, es que tu duelo está hablando por ti. Entonces, en nuestra sociedad occidental es como todavía un tabú hablar de que tenemos comunicación con seres fallecidos, porque a pesar de que más de 120 millones de personas en Europa hablan de haber tenido una experiencia de comunicación con la conciencia de un ser fallecido, el hecho de que sea posible tener este contacto con la conciencia de un ser fallecido es muy reconfortante para una persona que está en duelo, que ha pasado por la muerte de alguien. Y nunca el personal sanitario o los familiares deberían calificar este tipo de comunicaciones como una alucinación. Obviously, more knowledge about the results of near-death experience research and about the other experiences based a significant impact on the practice of medicine, because it informs ideas about the treatment of patients in coma or in the final stages of a terminal illness. Si tuviéramos un mayor conocimiento sobre las experiencias cercanas a la muerte, esto podría tener, y además otras experiencias de conciencia aumentada, tendría un impacto significativo en la práctica de la medicina, porque nos aporta ideas sobre cómo tratar a pacientes que están en coma o que están en una enfermedad terminal. Additionally, NDE research is not only of great practical significance to healthcare practitioners, but also to dying patients and their families. They all ought to be aware of the extraordinary conscious experience that may occur during a period of clinical death or coma, a near-death experience, around the deathbed and the dying, an end-of-life experience, or even after death and after-death communication. And by accommodating rather than judging these experiences, patients and their families are given a chance to integrate them, to provide people with an NDE with better help and support than they currently receive. The doctor and therapist should not reject the experience as a pathological or anomalous incident, but regard it as an existential crisis with all the disorientation, the psychological problems such a crisis entails. Además, la investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte no solamente tiene una importancia práctica para los profesionales de la medicina, sino también para todos los pacientes moribundos y todos los familiares, porque todos ellos deben ser conscientes de las increíbles experiencias conscientes que se pueden producir durante un periodo de muerte clínica, como una experiencia cercana a la muerte o en torno al lecho de muerte de la persona o del moribundo, o incluso después de la muerte. Y al dar cabida a estas experiencias, en lugar de juzgarlas, los pacientes y los familiares tienen como la oportunidad de integrarlo. Y además es que para ofrecer a las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte un apoyo mejor de lo que reciben actualmente por parte de los médicos o por parte de los terapeutas, estos médicos y terapeutas no deberían considerar estos hechos como un incidente anómalo o patológico, sino que se tiene que considerar como una verdadera crisis existencial con toda la desorientación que puede conllevar y con todos los problemas psicológicos que puede conllevar. Talking about post-NDE views on death and dying, like dead turned out to be not dead, can also be extremely reassuring for patients, their family, and nursing staff in hospices and at hospital wards where patients receive terminal palliative care. Several researchers have shown that talking about the content and consequences of a near-death experience helps reduce the fear of death among terminal patients. Así que hablar de las experiencias, hablar de las opiniones después de una experiencia cercana a la muerte o de este tipo de experiencia, puede ser muy tranquilizador también para los familiares, para las personas que están en una situación de morir o en cuidados paliativos, para el personal de enfermería, de los hospicios, para los médicos que están en hospitales donde hay este tipo de pacientes terminales, porque hay varias investigaciones ya que han demostrado que hablar de experiencias cercanas a la muerte reduce el miedo a morir de los pacientes que están en proceso de muerte.
Regarding what we can learn from people who are willing and share the NDE or after-death communication with others, I would like to quote Dag Hammarskjöld. Our ideas about death define how we live our life. Because as long as we believe that death is the end of everything we are, we will give our energy toward the temporary and material aspects of our life. And in our short-sightedness and sometimes willful ignorance, we forget to reflect on the future of our planet, where our children have will to live and survive. Y en cuanto a lo que podemos aprender de estas personas que están dispuestas a compartir sus experiencias cercanas a la muerte o sus experiencias de conciencia ampliada, voy a citar a Dag Hammarskjöld, que dice: nuestras ideas sobre la muerte definen cómo vivimos nuestra vida, porque mientras creamos que la muerte es el final de todo lo que somos, pondremos toda nuestra energía en los aspectos temporales y materiales de nuestra vida. En nuestra miopía y a veces ignorancia voluntaria nos olvidamos de reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta, donde nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que vivir y sobrevivir. I hope that in the near future we will accept non-local concepts to understand how we are and always will be interconnected with each other, also after physical death. Espero And que that we have to change our personal consciousness, not only to change the way we live, but also to change the way we want to treat, honor, and respect people who are willing and able to share their near-death experience, after-death communication with us. Their lives changed in ways they were not prepared for. And they all tell us that they fundamentally changed their ideas about life and death because, quote, you can be physically dead, but your mind lives on. And another quote, death was not death, but another form of life. Espero que en un futuro próximo aceptemos conceptos no locales para comprender cómo estamos y siempre estaremos interconectados unos con otros, también después de la muerte física, y que tenemos que cambiar nuestra conciencia personal, no solo para cambiar nuestra forma de vivir, sino también para cambiar la forma en que queremos tratar, honrar y respetar a las personas que están dispuestas y son capaces de compartir su experiencia cercana a la muerte o su experiencia de conciencia ampliada con todos nosotros. Sus vidas cambiaron de un modo para el que no estaban preparados y todos nos dicen que cambiaron radicalmente sus ideas sobre la vida y la muerte porque, y esto es una cita, puedes estar muerto físicamente, pero tu mente sigue viva. Y otra cita, la muerte no era la muerte, sino otra forma de vida. Summarizing, consciousness seems to be our essence. And once we leave our body, leave our physical world, we exist as pure consciousness, beyond time and space, where we are unfolded in pure unconditional love. Obviously, this new insight helps us to better understand the concept of the continuity of consciousness and about the importance of love. Así que, resumiendo, la conciencia parece ser nuestra esencia y una vez que dejamos nuestro cuerpo, nuestro mundo físico, pero existimos como conciencia pura, más allá del tiempo y el espacio y estamos envueltos en el amor más puro e incondicional. Obviamente, esta nueva visión nos ayuda a comprender mejor el concepto de la continuidad de la conciencia y también la importancia del amor. As a woman with an NDE wrote to me, when the power of love becomes stronger than our love for power, our world will change. It will require a huge change in consciousness indeed. We should all feel the responsibility for this change. Y como me dijo una mujer con una experiencia cercana a la muerte y lo que me escribió, cuando el poder del amor se vuelva más fuerte que el amor por el poder, nuestro mundo cambiará. Y va a hacer falta un inmenso cambio de conciencia, sin duda, pero todos deberíamos sentir la responsabilidad para este cambio. Thank you for your attention. Muchas gracias por su atención. Thank you for the translation.
You did a wonderful job. Thank you. Still some time for some questions. ¿Tenemos Is it tiempo possible? para preguntas? ¿Algo de tiempo para preguntas del público? Yes. First, I have a question to you. Primero soy yo el que tengo una pregunta para todos vosotros. Who of vosotras. you know someone with a near-death experience? ¿Alguien aquí conoce a alguna persona con una experiencia cercana a la muerte? Quite a lot. Bastantes. How of you had any yourself? ¿Alguno de aquí ha tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Alguien de aquí que esté presente? Thank you very much. Muchas And gracias. how many of you had the inner feeling of inner knowledge to be in contact with the consciousness of deceased relatives? ¿Y cuántas personas aquí habéis tenido la sensación interna o la intuición de estar en contacto con la conciencia de una persona fallecida? Look around. Mirar How alrededor. many? ¿Cuántos somos? And the question is, how many times did you talk about it and did you share this experience with others? Because you can change other people in the insight of continuity of consciousness if you share this experience with others, but we're such reluctant to share it with others. La pregunta que viene ahora es cuántas personas de nosotros o de vosotras habéis compartido esta experiencia que habéis tenido con otras personas, porque realmente cuando la compartimos podemos cambiar la idea que tienen otras personas sobre la continuidad de la conciencia y a veces nos cuesta un poco compartir todo esto. There was a question. There were many questions. Bueno, veo que I hay don't know muchas if you have time for preguntas so many realmente. questions. You were the Muchas first. preguntas. Just the mic. But is there a mic for Hay her? un or- micrófono por aquí, ¿verdad? Cogéis este si queréis y yo le hago la pregunta. Just one question, because there are so many. Yeah, I have three, but okay. My first question is, bueno, la primera pregunta es, estamos hablando de experiencias de pacientes que regresan y que comparten su experiencia, pero mi mente está en las personas que tienen un fallo cardíaco y quedan en un coma irreversible. Quería saber si hay algún estudio de algo medible que pueda demostrar si hay alguna respuesta de algún modo, alguna conexión con las personas con la vida, ¿no? Si podemos pensar también que esas personas se puede decir que están en una experiencia cercana a la muerte hasta que vuelvan a morir. The question is about people in coma. And we know, well, people with irreversible coma cannot tell us anything. But we know from people who have been in coma for many months. I know a story of a woman who had been in coma for about 3 months. And then the neurologist and her husband came to her bed, and the neurologist said, "Shall we stop the artificial respiration medication because it's a helpless case?" Yeah? And then the husband said, "Please give her another chance." And to the surprise of the neurologist, after again 3 months, she regained consciousness. And she said, "The most horrifying moment in my coma was when you were there with the neurologist. And you were talking about stopping the machine, artificial respiration machine or medication. But I was still there. I could not tell you that I was still there because I was not in my body, but I knew everything what happens around me." Bueno, por supuesto, cuando una persona está en coma no nos puede hablar, no nos puede decir nada, pero sí que tenemos testimonios de personas que han estado en coma y han vuelto, y ahí sí nos cuentan. Recuerdo el caso de una mujer que llevaba 3 meses en coma y entonces en un momento dado el neurólogo se acercó al marido y le dijo, bueno, creo que vamos a desconectarle de estas máquinas de respiración porque esto va a ser irreversible y no va a volver. Y el marido le dijo, por favor, dele otra oportunidad. Y estuvo 3 meses más en coma y al final la persona despertó. Y lo que relató esta mujer fue que su momento más terrible, más horrible durante el coma fue el momento en el que ella estaba allí oyendo cómo el médico le decía al marido, bueno, aquí no hay solución, vamos a desconectar. Porque ella estaba allí, dice, yo estaba allí, lo que pasa es que yo no me podía comunicar porque yo no estaba en mi cuerpo. So nurses and doctors who work on the intensive care unit with patients in coma should be aware that patients can see or perceive and hear everything. And she should communicate with those patients in coma as well.
Así que a las enfermeras, enfermeros o doctores, a las médicas que están con pacientes que están en coma, yo recomiendo siempre que tengan claro que la persona que está en coma está allí y está viendo y está oyendo, es decir, que se comuniquen con estos pacientes en coma también. Okay. Other questions? Still some questions. ¿Se escucha? Sí. Oh, there. Sí, hola. Bueno, gracias. Y mi pregunta es, ¿qué opina usted del asunto de la S y no S? Esto que de la conciencia o la consciencia. Es que en inglés no... Claro, Consciousness opina de ese asunto. Es que en inglés no tenemos esto de la conciencia, consciencia, no sé cómo... No hay esto. No es consciousness, es solamente una palabra. Ya, pero él no ha escuchado nunca que en español hay dos y entonces hablamos de los dos conceptos diferenciados. Well, in Spanish we have conciencia and consciencia, and it's different. So what do you think about that? I don't have any ideas about it. It's disturbing for you in Spanish. Yo no tengo ni idea, pero veo que es un I problema. just talk about consciousness, which includes everything. Yo hablo de conciencia que lo incluye todo. ¿Alguna pregunta por aquí? Yo quería saber si desde el 2006, que es el último estudio que se hizo, parece, ¿no?, en Inglaterra o en Estados Unidos, no sé, hasta ahora que estamos en el 2023, ¿hay alguna actualización en lo que es un estudio clínico? There's no update. The 4 prospective studies on the death experience in cardiac arrest patients was a huge effort. It took us 10 years to do the study with the longitudinal study as well. There is the AWARE study now with Sampania, but he still has a very low percentage of patients who can report an NDE. The challenge is, why is there only 18% of patients who report an NDE, while all patients had been unconscious due to cardiac arrest? There's one study done in small infants under the age of 5, and they had reported they had been in coma, near drowning, meningitis, infection of the brain. They had 70% an NDE. And retrospective studies in the age of 30 or 40, mostly by traffic accidents, about the percentage of NDE is about 30 to 40%. The mean age in our study was 62 years old in the cardiac arrest patients. And the patients who were younger than 60 years old had more often an NDE than the older group. Bueno, en cuanto a tu pregunta, todavía no hemos hecho ningún tipo de actualización de estos 4 estudios porque fue un esfuerzo ímprobo. Realmente nos llevó 10 años llevar a cabo, realizar estos estudios. Entonces, realmente creo que hay un estudio ahora de Sam Pernia, creo que ha dicho, pero que todavía tiene un número bajo de pacientes. Pero el reto no es tanto eso, sino porque solamente un 8% de las personas que tienen esta parada cardíaca reportan haber tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque, por ejemplo, hay estudios de los niños pequeños que tienen menos de 5 años, niños que han estado en situación de coma o de ahogamiento o de infección cerebral que han estado cerca de la muerte. Casi el 70% de estos niños sí que hablan de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Y luego, por ejemplo, hay otros casos de estudios retrospectivos de personas de entre 30 y 40 años que han tenido un accidente de tráfico y han estado cerca de la muerte, que un 40% de estas personas sí que reporta haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Y luego también ha dicho, creo que la persona de más edad que ha reportado experiencia cercana a la muerte después de una parada cardíaca, creo que tenía 60 y tantos años, pero que parece ser que los más jóvenes reportan más experiencias cercanas a la muerte que los más mayores. The children under the age of 5 are already open. They have easy contact with the enhanced consciousness, but they lose this contact because of education, because of society, etc. Except is when the parents have an NDE, they will stay open. When you have an NDE study, you have to be resuscitated within 5 to 10 minutes. So the older you are, the more fixed you are with your consciousness.
and you need more time than 5 to 10 minutes to leave your body. So that's why only 20% of the patients with an NDE at the older age report an NDE. But everybody will have a death experience when they die. But they need more time, perhaps 30 minutes or more. We know from after-death communication that all patients will have a death experience. Parece ser que los niños de menos de 5 años están más abiertos, digamos que todavía no han perdido la conexión con todo esto. Entonces, cuando están en esta situación, les es mucho más fácil porque hasta no la han perdido. Luego llega la sociedad y los padres que entonces empiezan a hacernos creer que todo esto no existe, a menos que tus padres hayan tenido una experiencia cercana a la muerte y sean más abiertos, ¿no? Y lo que parece ser, según he entendido, es que en procesos de resucitación, digamos, cuanto más mayor eres tú, más edad tienes, más fijo estás a tu conciencia. Digamos que estás como más arraigado a tu conciencia. Entonces, necesitamos, normalmente en un proceso de 5 minutos o como mucho 10, ya se ha resucitado a la persona, pero a veces necesitamos más tiempo. A lo mejor vamos a tener esa experiencia cercana a la muerte, pero no la vamos a tener, necesitamos más de 5 o 10 minutos para tener esa experiencia cercana a la muerte. Entonces, todo el mundo tendría una experiencia cercana a la muerte en función del tiempo en el que estés muerto, y cuando lleguemos, bueno, todos la tendremos. Una cosa que quería comentar de estudios que están en marcha en nuestro grupo. Hay un estudio retrospectivo de los últimos 10 años de pacientes que ha atendido el SAMUR de Madrid y se han reanimado. Entonces tenemos alrededor de 600 casos que se están analizando en este momento. Y luego tenemos 3 diferentes estudios de cómo se manifiesta el proceso de morir en la relación con la generación de anomalías en generadores de números aleatorios. Tenemos un estudio en la UCI, un estudio con el SAMUR y un estudio en el hospice. En Alicante, en mi hospital, sí. Entonces hay ahora mismo varios estudios en esa línea. Aún no han salido los resultados. Tiempo. Great. Do we have time for another question or? No sé si tenemos más tiempo, ya se ha acabado. Okay. No more time. We are out of time now. Thank you very much. Muchas gracias.